Starlight. Welcome to the Starlight Podcast. ¿Luchas por reponerte de un revés? ¿Te desanimas porque tu vida es aparentemente una sucesión interminable de obstáculos? ¿Te embarga el dolor tras una pérdida irreversible? ¿Te sientes incapaz de hacer todo lo que antes hacías o soñabas con llevar a cabo? ¿Ya casi no aguantas más en tu situación actual? No pierdas las esperanzas. Cada obstáculo, una oportunidad, te ayudará a armarte de valor para superar cualquier adversidad. Bienvenidos a una nueva edición de Starlight Podcast con Cada obstáculo, una oportunidad. ¿Una vida sin problemas? Quizás en el momento en que aceptaste a Jesús como tu Salvador, te dio la impresión de que todos tus problemas se iban a desvanecer, de que al menos la vida se te haría mucho más fácil. Has sentido su mano reconfortante y su desvelo, pero aún se te plantean muchas de las mismas dificultades cotidianas. Tal vez hasta tengas más que antes, o de otra índole. Puede que clames a Dios y le preguntes por qué pasa eso, si tú pensabas que Él iba a resolver todos tus problemas. Justo cuando pensabas que habías hallado el remedio para todos tus males, vienes a descubrir que no es exactamente así. Todavía tienes que lidiar con obstáculos, contrariedades, escollos y penas. Aunque te parezca que la situación ha cambiado muy poco, la diferencia radica en que ahora cuentas con ayuda. Querer es poder, dice el refrán. En cierto sentido eso es válido, pero se omite el factor más importante. Necesitamos a Dios. Su poder y su fuerza nos son imprescindibles. Al pedir a Jesús que formara parte de nuestra vida, recibimos junto con Él su promesa de asistencia siempre que la requiriéramos. De modo que si tienes dificultades económicas o trastornos de salud o te encuentras en una situación emocionalmente complicada, no desesperes. Si tienes conflictos matrimoniales o con tus padres, hijos, amigos, jefe o compañeros de trabajo, no te dejes abatir. Si piensas que estás destinado a sufrir por el resto de tus días a causa de tu condición social, falta de estudios o de capacitación laboral, no te angusties. Si te encuentras físicamente impedido, no te sumas en el desconsuelo. Si te sientes insatisfecho de ti mismo porque piensas que nunca serás tan inteligente o no tendrás tanto atractivo como quisieras, no te mortifiques. Si tus seres queridos o amigos no entienden la fe que acaba de nacer en ti o se muestran en desacuerdo, no pierdas las esperanzas. Jesús te ayudará a superar cada dificultad y cada contratiempo, siempre y cuando se lo permitas. Si bien puede que las circunstancias no cambien, al menos no inmediatamente, Dios es capaz de ayudarte a remontarlas. Si los obstáculos no se quitan del camino, te ayudará a sortearlos, ya por arriba, ya por abajo, ya por el costado. Es posible que no elimine todos tus problemas, pero
te ayudará a salir airoso de ellos. La vida del cristiano no se vuelve más fácil, pero sí mejora. Puede ser maravillosa una vez que aprendas a valerte del poder y la gracia divinas para superar obstáculos. Esas piedras de tropiezo pueden tornarse en peldaños. Las alas se fortalecen con pesas. Es posible vencer las adversidades cotidianas, las aflicciones y los avatares de la vida. Cada obstáculo encierra una oportunidad. ¿Por qué permite Dios las tribulaciones? ¿Por qué permite Dios que sus hijos padezcan situaciones adversas? Son muchos los motivos, pero pueden resumirse en una sola palabra: beneficios. Él ve los beneficios. Las pruebas, tribulaciones, fortalecen y moldean nuestro carácter. Hacen de nosotros mejores personas y cristianos más consagrados. Se cuenta que un anciano fabricante de violines se había pasado años buscando un tipo de madera que le sirviera para construir instrumentos de una resonancia muy particular. Su búsqueda no llegó a su fin en un invernadero, ni en una arboleda de algún valle soleado, sino en la escarpada cima de una montaña, en el límite de la vegetación arbórea, donde los vientos soplan con tal fuerza y constancia que las ramas de los árboles se extienden todas en la misma dirección y la corteza no crece del lado del tronco que da hacia el viento. La madera proveniente de esos árboles, azotados por las inclemencias del tiempo, ostenta el veteado más intrincado y cerrado que se conozca. Es firme, dura y fuerte. Eso dio a sus violines su particular sonido. De igual forma, cuando Dios talla a sus hijos, a fin de que puedan ocupar su lugar en el reino, no lo hace en las exuberantes llanuras, sino en las alturas de escarpadas laderas de montañas, donde deben aprender a soportar las tempestades de la vida. Los que persisten y aguantan se hacen fuertes y vigorosos. Son el linaje escogido de Dios. La vida de estos hijos suyos que resisten las pruebas irradia una particular belleza. Además, las pruebas y contrariedades que nos presenta la vida nos hace tomar conciencia de nuestra propia debilidad e incapacidad, lo cual nos lleva a depender más de Jesús. Al igual que los árboles de las cumbres que echan sus raíces profundamente en las grietas de las rocas, nos aferramos al Señor para sobrevivir. En esos parajes difíciles y desolados, Él nos demuestra que, por sí solo, es capaz de sostenernos. A la larga salimos fortalecidos, toda vez que aprendemos a valernos de las fuerzas que Él nos da. Cargas o tesoros. Muchas cosas que nos parecen desgracias son en realidad obsequios divinos. Como reza el refrán, el mal que en bien acabó era un bien que se disfrazó. Había una vez una mujer que amaba mucho al Señor y no tenía otro anhelo que complacerlo. Haré cualquier cosa que me pidas, prometió. En el fondo, albergaba la esperanza de que Dios le concediera un noble y destacado puesto de servicio. Vio con asombro que el Altísimo le entregaba un pesado saco para que lo cargara sobre sus hombros mientras transitaban juntos por la vida.
El contenido del mismo despertó la curiosidad de aquella señora, pero resultó que estaba muy bien amarrado con una cuerda. Los intrincados nudos evidenciaban que todavía no había llegado el momento de abrirlo. Al emprender camino, la mujer sucumbió bajo el peso de aquella carga. «Pesa demasiado», objetó. «Mi fortaleza se perfecciona en tu debilidad», le respondió Jesús con tono reconfortante. «Cuando el camino se ponga empinado o te sientas desmayar, apóyate en mí». Siguieron adelante juntos y sucedió tal como el Señor le había dicho. A veces la mujer se detenía y le decía que era demasiado peso para ella. Entonces lo cargaban juntos. Finalmente llegaron a su destino. La señora descargó su bulto a los pies de Jesús y suspiró de alivio. Sus días de llevar la pesada carga habían tocado a su fin. «Ven, hija mía, veamos qué contiene», dijo Jesús con mirada risueña. Un solo tirón de su mano bastó para que se desataran los nudos y el saco se abriera dejando caer su contenido. «¡Riquezas del cielo!», exclamó la mujer contemplando atentamente aquellos tesoros de inigualable belleza. «Esta es la recompensa eterna que te he preparado. Es una muestra de aprecio por todo lo que has soportado y sufrido por mí», explicó Jesús. El asombro de la señora se tornó en lágrimas de alegría. Cayó a sus pies y dijo: «Señor, perdóname. Todos estos años no lo entendí. Ojalá hubiera confiado en ti en lugar de dudar de lo que hacías. Si hubiera entendido qué había dentro del saco, lo habría cargado con alegría. No debía haberme quejado». Análogamente, los problemas que a ti te parecen pesados y desagradables, tal vez sean joyas y tesoros que el Señor te está preparando en recompensa por llevar la carga que Él te ha encomendado. Muchas veces, el bien vestido de mal viene. Puede que al mirar a tu alrededor y ver personas cuyas cargas parecen más ligeras que la tuya, te sientas tentado a cambiar lugares con ellas. Sin embargo, si Dios te concediera ese deseo, descubrirías que esa carga es más pesada que la tuya, puesto que no fue concebida para ti. Las cargas que llevamos se han preparado con gran amor y cuidado, a la medida de cada uno. Dios sabe exactamente qué es lo mejor para ti. Confía en Él. Belleza en lugar de cenizas. La Biblia promete que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No solamente algunas, ni la mayoría, ni muchas, sino todas. ¡Qué promesa! A veces es difícil creer que Dios pueda sacar algún provecho de las peores tragedias y decepciones que sufrimos. Pero si lo amamos y procuramos complacerlo, lo hará. ¿Cómo? En muchos casos, por medio de lo que aprendemos en nuestros momentos de desesperanza. La experiencia que adquirimos da profundidad a nuestra relación con el Señor y a nuestra interacción con los demás. Además, nos permite identificarnos con otras personas y comprenderlas mejor, a fin de que podamos consolarlas en sus momentos difíciles. No obstante, en otras situaciones, no vemos con claridad
los beneficios que puede habernos reportado cierta contrariedad. Es posible que no lo entendamos del todo hasta que lleguemos al cielo y veamos lo ocurrido entre bambalinas en nuestra vida espiritual, lo cual no se nos hizo tan patente cuando estábamos en la tierra. De todos modos, puedes tener la certeza de que si amas a Dios, algo bueno saldrá de los obstáculos con que te topes en la vida. Intenta pues verle el lado bueno a cada situación, por desventajosa que pueda parecer a simple vista. Eso requiere un esfuerzo considerable, además de una dosis de oración. No se logra de la noche a la mañana, pero hará la mar de diferencia cuando te enfrentes con problemas y escollos. Lamentablemente, si no vemos nuestros desengaños, penas, pruebas, enfermedades y demás dificultades bajo el prisma de Romanos 8:28, nos perdemos las valiosas enseñanzas que el Señor se propone impartirnos y nos privamos de la paz que se obtiene al confiar en esa singular promesa y principio. Las pruebas equivalen a beneficios. Comprender esa sencilla ecuación y creer en ella puede enriquecer nuestra existencia y darle un sentido más profundo y alegre. Hay una diferencia enorme entre el efecto que tiene el afrontar los escollos y tropiezos con miedo, esperando que suceda lo peor, y encarar los obstáculos con fe y valor, seguros de que el Señor les sacará provecho y de que nos fortalecerán espiritualmente. Cuando debemos sobrellevar cargas ajenas. A veces Dios también permite que se nos ponga a prueba y que experimentemos dificultades para hacernos más comprensivos con otras personas que pasan por trances similares. Aprendemos así a compadecernos de los demás, consolarlos, fortalecerlos y asistirlos. Eso hizo Jesús por nosotros. Vino a la tierra y se puso en el mismo plano que nosotros a fin de experimentar las mismas vivencias. Se sintió defraudado, sufrió desazón, dolor físico y angustia espiritual. Todo ello con el fin de identificarse mejor con nosotros. La Biblia dice que Jesús es capaz de compadecerse de nuestras flaquezas y enfermedades porque en todo fue tentado según nuestra semejanza. Habiendo vivido en este mundo, está en condiciones de consolarnos en todas nuestras tribulaciones. ¿Por qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Nos ha llamado a entregarnos a los demás, tal como hizo Él por nosotros. Nos hace pasar por muchas de las mismas penalidades que sufren nuestros semejantes, con el objeto de volvernos más compasivos y capacitarnos mejor para asistirlos. Emplea ese método magnífico, si bien por momentos doloroso, para asemejarnos más a Él. El buen pastor y el Padre amoroso. En algún momento, todos nos apartamos de nuestro pastor, Jesús, y nos desviamos de la senda por la que nos conduce. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Nos enfrascamos en nuestros propios planes y nos vamos en pos de nuestros intereses.
actuamos por impulso y tomamos decisiones importantes casi sin detenernos a reflexionar y orar sobre si eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Peor aún, a veces actuamos erróneamente a sabiendas de que lo que hacemos se opone a las leyes de amor y consideración por los demás que Dios ha instituido, o bien en franca desobediencia a las instrucciones que nos da su palabra. Todas esas conductas nos alejan de nuestro pastor y guía. Jesús nos indica el camino en que debemos andar. Lo hace por medio de su palabra y de la voz de su Espíritu, que nos habla al corazón y nos indica lo que está bien y lo que está mal. Luego nos dice lo que a sus primeros seguidores: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si creemos en lo que nos dice y le obedecemos, contamos con su bendición. Pero cuando empecinadamente hacemos caso omiso de sus instrucciones y actuamos de forma poco amorosa, ya de palabra, ya de hecho, ya con el Señor, ya con los demás, tarde o temprano permite que paguemos las consecuencias, las cuales se materializan en problemas o males. Lo hace con la finalidad de enseñarnos a distinguir el bien del mal y de mantenernos muy unidos a Él, escuchándolo y avanzando en la dirección indicada. Le duele vernos trastabillar o caernos, pero como pastor amoroso que es, tiene el deber de ayudarnos a crecer y a madurar. A veces, por haber obrado mal, no le dejamos alternativa. Dios es, por encima de todo, un Dios de amor. Nos ama entrañablemente, como un padre a sus hijos, pero como buen padre, también nos disciplina por nuestro propio bien cuando nos obstinamos en obrar mal. La Biblia dice que el Señor al que ama, disciplina. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En todo caso, haga lo que haga, Dios siempre obra con amor. Puede que a veces tengamos que sufrir las consecuencias de nuestras acciones cuando éstas son contrarias a la regla de oro, que es amarlo a Él y a los demás. Sin embargo, ni siquiera en ese caso persiste su enojo contra nosotros. Sabe que somos humanos. Cuando nos volvemos a Él, está presto a perdonarnos y olvidar. Nos alienta y consuela amorosamente, a pesar de nuestras faltas y errores. Él promete: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cómo enmendarse? Si te parece que los problemas que afrontas actualmente son consecuencia de haberte apartado de tu pastor o haber desobedecido a tu Padre Celestial, no tienes por qué dejarte abrumar por el remordimiento. Bastan 4 pasos sencillos para enmendarte. Paso 1. Reconoce ante Él tu error. Paso 2. Agradécele que te ame tanto como para corregirte. Paso 3. Proponte en tu corazón enderezarte.
Y paso 4, pídele ayuda. La palabra de Dios promete, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Lo que a Él le interesa es que aprendamos y hagamos progresos. Su intención es hacernos más sensatos, más juiciosos y dependientes de Él. A la larga caemos en la cuenta de que nuestro Padre sabe más que nosotros y de que somos más felices cuando le obedecemos que si nos rebelamos o le rehuimos cuando quiere enseñarnos algo. Dios se vale de las tribulaciones para enseñarnos a conducirnos mejor. Pero esa no es la única razón por la que enfrentamos escollos. Cada vez que te veas en dificultades o que te sobrevengan padecimientos, quebrantos, no tienes por qué angustiarte pensando que has hecho algo horrible y en extremo desagradable a Dios. Hay muchos otros motivos por los que pasamos por pruebas y tribulaciones. Si Él en efecto se propone conseguir que cambiemos en algún aspecto, por lo general entendemos bastante pronto de qué se trata. De hecho, mucho antes de que llegue a ese punto, normalmente nos ha dado señales de advertencia a las que no hemos prestado atención. Si no sabes por qué se te ha presentado determinada contrariedad, pregúntaselo al Señor. No con actitud resentida o escéptica, sino con fe y humildad. Cuéntale tus inquietudes, tus preocupaciones, tus aprensiones. Luego haz silencio y escucha. La voz de su espíritu te hablará al corazón y te indicará por qué ha permitido que ocurran esas cosas. Es posible que no te lo diga enseguida, ni te lo explique todo cabalmente. Eso en sí puede constituir una prueba de fe. Y quiero ver hasta qué punto lo amas, confías en Él y le agradeces todo lo que pone en tu camino, sabiendo que a la larga redundará en tu bien, aunque Él no te exponga todas las razones por las que lo ha hecho. En todo caso, tanto si te lo aclara como si no, Jesús siempre te confortará en espíritu cuando acudas a Él. Como se ha llegado a decir, sanará tu corazón destrozado si le entregas a Él cada pedazo. El alfarero sabe lo que hace. Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. En este y otros pasajes de la Biblia se compara al Señor con un alfarero y a nosotros con la arcilla en sus manos, la cual Él se propone modelar para formar una vasija que le sea útil. El alfarero comienza con un trozo de arcilla y lo coloca en el torno. A medida que la rueda hace girar la arcilla, el artesano le va dando forma, modelando la hermosa vasija que aspira a crear. Todo ese tiempo, la arcilla tiene que ceder y amoldarse a los movimientos de las manos del ceramista. Toma tiempo. A veces el alfarero descubre un defecto. En ese caso, toma el mismo barro, lo aplasta, le añade un poco de agua para ablandarlo y vuelve a trabajarlo y modelarlo hasta hacer una nueva vasija, una vasija mejor. Imaginemos por un momento que la vasija tiene sentimientos. Probablemente no le resulte nada agradable que su hacedor la aplaste, la golpee
la desfigure y la rehaga. Pero a la larga, gracias a ello, se convertirá en una vasija mejor. Sigamos alegorizando. Cuando ya la arcilla piensa que ha pasado lo peor, la meten en un horno de altísima temperatura, con la finalidad de endurecerla. Así se vuelve más resistente. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. ¿No podré hacer yo de vosotros como este alfarero? Dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. ¿Tiene acaso la arcilla derecho a poner en duda el criterio del ceramista? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro? Recuerda lo ya dicho anteriormente. Todo lo que Dios hace lo hace con amor. Él te está convirtiendo en una hermosa vasija, única y especial para Él. Hace de ti una vasija útil, capaz de contener el agua de su amor, la cual anhela verter por medio de ti para refrescar a otros. No podrías estar en mejores manos. Confía en Él. La guerra espiritual. La Biblia explica que se libra una guerra entre dos mundos, una lucha espiritual entre el bien y el mal. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una vez que hemos recibido a Jesús como Salvador, ya no tenemos que preocuparnos del poder de Satanás, porque contamos con la protección del Espíritu Santo, cuyo poder es mucho mayor. La protección del Señor es como un campo magnético que nos rodea, nos ampara y nos envuelve, y que el diablo no puede penetrar. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, pues mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El propósito del diablo es obstaculizar a los hijos de Dios de todas las maneras posibles, pero no tiene poder sobre nosotros, toda vez que pertenecemos al Señor. Satanás no puede ni tocarnos sin el permiso expreso de Dios, y Él solo se lo concede cuando tiene un motivo para ello, y sabe que obtendrá el resultado que desea. No obstante, aunque en el sentido físico el diablo carece de potestad directa sobre nosotros, sí puede tratar de influir en nuestros pensamientos, actitudes y decisiones. De modo que no tenemos por qué temer al diablo, pero sí estar en guardia. No debemos ignorar sus maquinaciones, artimañas, para evitar caer en sus trampas. Hombre prevenido vale por dos. El diablo es astuto y malicioso. Si siempre se valiera de estratagemas evidentes y se nos apareciera con cuernos y un tridente, reconoceríamos enseguida sus ataques. En cambio, distorsiona sagazmente la verdad. Pongamos un ejemplo. Has cometido un error y piensas que si hubieras obrado de otro modo, la cosa se podría haber evitado. Es natural que te sientas así. Puede que Dios quiera enseñarte algo para que en lo futuro tomes precauciones que eviten situaciones parecidas. Pero si habiendo pedido perdón al Señor
y habiéndote él ayudado a asimilar la enseñanza que trae aparejada el asunto, todavía sufres una intensa sensación de culpabilidad y remordimiento, eso es obra del diablo. Si has cometido un error, el diablo procurará recordártelo y exagerártelo continuamente para que pierdas toda fe y esperanza en el amor de Dios. Lo que se propone es convencerte de que ni Dios ni los demás podrán perdonarte y de que no podrás deshacer el daño ocasionado. Por tanto, más te vale desistir. Si transitas por esa senda, el diablo habrá triunfado. Para el cristiano, el abatimiento y la condenación son gajes del oficio. El diablo no persigue otro objetivo que convencernos de que hagamos caso omiso de Dios y de sus promesas, en lugar de infundirnos fe y esperanza y alentarnos con promesas divinas. Se regodea abrumándonos con aprensiones, desaliento y falsedades. Muchas veces comienza cuando nos topamos con algún problema. Intenta armar una montaña tan alta de preocupaciones, temores y dudas que no veamos las soluciones y respuestas que nos garantiza Jesús en su palabra. Dios nos ha dado toda una Biblia llena de increíbles promesas de liberación, victoria, superación, protección, curación, sabiduría, éxito y todo lo que necesitamos para ser felices y estar saludables. Tenemos derecho a reclamar esas garantías, pero nuestra naturaleza humana tiende a aferrarse a lo que podemos ver y palpar. Nos cuesta creer o confiar en lo que es intangible o invisible para nuestros sentidos. Dios quiere que vayamos más allá de eso, que confiemos en Él y creamos que es capaz de resolverlo todo para nuestro bien, aun cuando todo parezca perdido. Otra trampa de la que se vale el diablo es la siguiente. Le pedimos a Dios que modifique cierta situación, pero la respuesta no llega enseguida o no es la que esperábamos o ansiábamos. Entonces Satanás procura aprovechar la ocasión para inducirnos a la duda. Nos dice que al permitir que suframos, Dios ha faltado a sus promesas, de donde se deduce que no se preocupa por nosotros ni nos quiere mucho. Si cedemos reiteradamente a ese razonamiento, nuestra fe se debilita cada vez más. Es importante identificar la naturaleza de esos pensamientos. Son mentiras del diablo que tienen por objeto abatirnos, deprimirnos y despojarnos de nuestra fe. Devuelve pues el golpe y resiste a Satanás, clamando a Jesús para que te libre de las argucias del diablo. Terminamos el programa de hoy diciéndote lo siguiente. Cuando tengas el corazón apesadumbrado a causa de las preocupaciones, el temor, la tristeza y el dolor, en vez de pensar tanto en tus dificultades, piensa en Jesús y su amor. Haz memoria de las bendiciones con que has sido favorecido. Mira el lado positivo de las cosas. Piensa en lo bueno. Agradece a Dios todo lo que ha hecho. Haz todo lo que esté a tu alcance por llenarte la cabeza de pensamientos optimistas. Es una especie de terapia, una terapia de oración y alabanza. Si piensas en el Señor y centras tu atención y tu conciencia en Él, desplazarás al diablo, con todas sus dudas, hacia la periferia.
No se puede ser positivo y negativo al mismo tiempo. Llena tus pensamientos de la luz del Señor, ocupa tu boca alabando a Dios y ahuyentarás las tinieblas. Recuerda suscribirte si no lo has hecho, darle me gusta y compartirlo para que la palabra de Dios y este programa en particular llegue a muchos corazones que lo necesitan. Que Dios te bendiga ricamente. Tomado del libro Cada obstáculo, una oportunidad, de la serie Actívate.